al versículo número 20. Lucas 2, versículos del 1 al 20. Si todos lo tenemos, vamos allí a hacer esta lectura. Bueno, vamos a iniciar, vamos a orar antes de iniciar. Hoy es domingo 23 de diciembre, y vamos a prestar atención en esta lectura y vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana en la cual nos permite, Señor, en tu misericordia acercarnos hacia tu trono de gracia por medio de tu palabra, la cual nunca vuelve a ti vacía, la cual tiene el poder, Señor, de abrir nuestro entendimiento, la cual tiene el poder, Señor, de convencernos de que hemos pecado contra ti, la cual, Señor, es como un ancla que nos permite estar en este mundo en el cual hay tribulación, hay aflicción. Job 5 dice, Padre, que el hombre ha nacido, es como una chispa que nace para la aflicción, y lo mejor que podemos hacer, Señor, es encomendar nuestra causa a ti. Señor, en esta mañana rogamos que la obra de tu palabra a través del poder del Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda darnos gozo, paz, y nos pueda dar y redoblar, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Nuestros ánimos, nuestras fuerzas, nuestro aliento, Señor, tarde o temprano se acaba si no está basado en ti. Señor, te necesitamos en esta mañana. Sé tú el centro de lo que hablemos, sé tú el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y ayúdanos, Señor, a ver la vida, ayúdanos a ver los problemas, ayúdanos a ver, Señor, a Cristo gobernando todas las cosas. Señor, gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre, Señor, porque como iglesia el día de hoy podemos reunirnos para recordar la esperanza que hay solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a el libro de Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Y el título del mensaje tiene por nombre Un gran Dios para gente pequeña. Un gran Dios para gente pequeña. El problema de este mundo donde vivimos hoy es que nos queremos mucho, ¿no es cierto? Como tenemos tanto, ahora Gerson en su festival cantaba una canción y yo no entendía bien, y me decía, ¿por qué cantas? Tengo pavo, y no lo entendía. Dice, tengo tanto en Jesús. Hermanos, tenemos tantas cosas. Nuestro problema es que nosotros nos queremos mucho. Tenemos un gran Dios. Y cuando vamos hoy a la palabra de Dios en esta porción, en esta narrativa que Lucas hace en el capítulo número 2 del versículo, nos hace ver que somos gente pequeña con un gran Dios que nos llena de gozo, de alegría, nos trae paz, nos trae esperanza. Hermanos, si tú no ves esto, es que necesitas al Señor. No sé cuál sea tu situación, pero cualquiera que sea, Dios le encanta esos casos tan difíciles para que la luz en las tinieblas resplandezca. Amén. Vamos a disfrutar este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice la palabra de Dios, allí si me siguen, si no está proyectándose ahí la lectura bíblica. Dice la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 3 cosas sorprendentes de este texto. Número 1, dice la Escritura allí en esta porción que el Señor se presentó y se manifestó la gloria del Señor. Y dice allí que todos tuvieron temor, se maravillaron. Número 2, vemos la paz que solamente el Señor puede traer. Y número 3, la meditación de María en su corazón y la respuesta de los hombres. Volvieron y glorificaron, alabando ¿a quién? Al Señor. Hermanos, no podemos quedarnos como si estuviéramos platicando con cualquiera cuando hablamos la palabra de Dios. Hermanos, nos maravillamos de escuchar y ver al Rey de Reyes en esta porción y cómo Dios habla todos los días. Vayamos al texto y vayamos a ver el día de hoy este mensaje. Un gran Dios para gente pequeña. Si rezamos ahí a la presentación y observen esto. Bueno, un gran Dios para gente pequeña. Bueno, quiero mandar 2 mensajes para iniciar. Dios es pequeño para gente que se cree grande, ¿no es cierto? O sea, Dios es irrelevante para aquellos que piensan que no necesitan a Dios. Es decir, y hoy lo vemos, ¿no es cierto? La gente está más preocupada, la gente no está buscando a Dios, está buscando satisfacer una necesidad fuera de Dios, porque Dios no puede satisfacer esas necesidades. Hermanos, si entendiéramos cuán grande es Dios, las iglesias estarían abarrotadas. El libro que más se vendería y los libros serían que nos hablaran de este gran Dios. Nuestro problema y mi problema es que yo me creo más grande que Dios. Y eso no es el patrón bíblico. Gloria a Dios en las alturas, el Salvador. Segundo mensaje. Dios es grande, de forma opuesta, para gente pequeña que sabe que Él es grande. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Dios es grande para gente pequeña que sabe que Él es grande. Con esto en la mente, quiero que vayamos a lo siguiente. Veremos 4 puntos el día de hoy en relación a esta porción. Lucas 2 del 1 al 20.
un gran Dios para gente pequeña, número 1, causa gran alegría. Esto lo vemos del versículo número 1 al versículo número 5. Un gran Dios para gente pequeña causa gran alegría. ¿Y cómo no podemos alegrarnos cuando tengo un Dios más grande que todos mis problemas? Hermanos, si tú estás desalentado, amigos, si tú estás desalentado, triste, yo no sé cuántos de aquí el día de hoy prepararon que esta Navidad sea la más amargada, triste, solitaria y miserable. ¿Nadie? ¿No es cierto? La gente está buscando comprar el mejor regalo, está buscando hacer la mejor cena y es triste, una vez al año. Pero Dios no es un Dios grande, una vez al año. Dios es grande todos los días. Y esto debe causar un regocijo. La mayor satisfacción y mayor alegría es cuando yo me levanto, cuando yo me duermo, cuando yo ciertamente estoy desesperado y no sé qué hacer, tengo que ver que yo soy gente pequeña y Dios es un Dios grande. Número 2, veremos que un gran Dios para gente pequeña nos da el ejemplo que debemos seguir. Esto es maravilloso, porque Él mismo se hizo carne. Él mismo dijo cómo nosotros debemos vivir y podemos confiar en Él, porque lo que yo no puedo, lo que yo no aguanto, lo que yo no soporto, lo que yo no sé hacer, quién ir, Él sí lo hizo y fue victorioso. Número 3, un gran Dios, veremos, para gente pequeña, me dice, esto es maravilloso, que no tema. Que no tema. Porque ciertamente la gente nos dice, no temas, no te preocupes, todo va a salir bien. Pues ella no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿no es cierto? Él no sabe lo que yo estoy sintiendo. Dios nunca es indiferente a las necesidades. Él juntamente padeció, dice Hechos 4, versículos del 14 al 16. Este sumo sacerdote sabe y puede compadecerse de cada uno de nuestras necesidades. Número 4, veremos que un gran Dios para gente pequeña, y quiero animarles el día de hoy, que salgamos más allá de un sentimiento, una emoción, una convicción, que un gran Dios para gente pequeña hace que lo disfrutemos a Él. No es aburrido. Lo que más, si a los niños les dijeran, vámonos a Six Flags ahorita, muchos se pondrían locos, ¿no es cierto? Vamos, sí, etcétera. Yo no sé cuando dicen, vamos a la iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros lo disfrutemos a Él y hablemos quién es este Dios grande. Vamos a entrar. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a caminar estos versículos. Vamos a caminar del versículo 1 al 5. Primera parte. Bueno, un Dios grande causa gran alegría. Un Dios grande causa gran alegría. Les hacía una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros programamos nuestros días, nuestras semanas y nuestra vida para vivir una vida triste de sufrimiento? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y hay muchos, pareciera que vivimos, el domingo pasado hablamos en relación a la serie de mensajes cómo planear. Y vimos lo que dice la Escritura ahí en Proverbios 16, de que una persona que no planea, que no tiene una estrategia, dice la Escritura, tiende a la pobreza, pero el que es diligente tiende a la abundancia. Hermanos, Dios nos ha dado en su palabra guías cómo nosotros debemos conducirnos. Pero queremos decir ciertamente que la palabra de Dios nos dice que hay alguien que se ha planeado destruir nuestro matrimonio, destruir la iglesia de Cristo, destruir tu vida, y ese es el diablo, el engañador. Juan 10:10 lo dice. Primera de Pedro 5:8 lo dice. El diablo, el ladrón, solamente viene para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo, el propósito que ha venido para cada uno de nosotros es para tener una vida ¿qué? ¿Una vida qué? Abundante. ¿Y por qué muchas veces vivimos así vidas como que así apachurradas, desinfladas? Vamos a Juan 15:11. A ver,
abramos nuestros ojos, nuestros oídos y observen este. Juan 15:11. Gran texto que nos recuerda esto. Un Dios grande causa gran alegría. Yo no sé qué tipo de Dios tengas, pero el Dios de la Biblia causa gozo, causa disfrute, causa deleite. Si tú no estás gozando de Dios, o estás leyendo la Biblia al revés, o en otro idioma, o no la estás leyendo, o estás creyendo las mentiras del diablo. Juan 15:11, observa esto, si lo tienen allí, dice la Escritura en este versículo. Estas cosas el Señor Jesucristo ha hablado, ¿para qué propósito? Mi gozo esté ¿en dónde? En vosotros, y vuestro gozo sea que cumplir. Esto es muy importante. Tu gozo, mi gozo, jamás lo vamos a poder llenar y satisfacer si no estamos en el gozo que Cristo ha diseñado para nosotros. No es la esposa, no es el trabajo, no es el dinero, no son los padres, no es la escuela, no son las posesiones, no es la salud. El único que puede traer gozo a nuestra vida es que estemos gozándonos y deleitándonos en quién, en Dios. Pero ¿por qué no nos veo gozosos, hermano? ¿Por qué traer una cara así como si nos estuvieran regañando? Mi gozo sea que cumplido. Noten lo siguiente. Pregunta: ¿cuán distinto y asombroso es pensar que Dios ha ordenado todo lo que ocurre para cumplir sus propósitos? Lo que quiero hacer ahora es que te quites tus lentes, y si no utilizas lentes, que te pongas los lentes en la palabra de Dios. La graduación perfecta para que tú puedas ver esto. Alrededor del mundo hay 7.5 miles de millones de personas. El último censo de la Organización de las Naciones Unidas. Y la pregunta es, ¿y eso a mí qué? Bueno, la pregunta es que entre 7.5 miles de millones de personas, que pudiéramos ser tan insignificantes en este mar de personas que viven en el mundo, quiero decirte que delante de los ojos, ninguno de los hombres es insignificante. Porque Dios lo creó para que reflejara su gloria. Dios lo creó con un propósito. Y si tú te has sentido como cucaracha aplastada, que tu vida no vale nada, y te acuerdas de José Alfredo Jiménez y todas esas canciones, lo que Dios te dice, que la vida sí vale algo. Amén. Y la vida vale algo, porque Cristo es el Señor de la vida. Amén. Cristo es el Señor del gozo, del deleite. Y esto nos recuerda, y vayamos al texto en Lucas capítulo número 2 y pongámonos la graduación correcta a la luz de la palabra. Nota esto en el capítulo número 2. Ahí vemos un imperio romano, una autoridad, y vemos una familia pequeña, sin recursos, con una circunstancia de enfrentar un nacimiento. El pequeño José y la pequeña María. Dice el versículo: aconteció en aquellos días, versículo 1, Lucas 2:1, que la autoridad, César Augusto, promulgó una instrucción, un edicto, que todo, observa esto es muy importante, que todo el ¿qué? El mundo. Que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado. Hoy somos 7.5 miles millones de personas, y que todo el mundo fuera, era la instrucción de la autoridad, y el que la desobedeciera estaba en contra de la autoridad y no había opción. Que todo el mundo, y observa este versículo número 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y nota esto, versículo 3, e iban todos, subraya en tu Biblia, todo el mundo, todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el mundo bajo su ¿qué? Su control, su dominio. Y Dios utiliza todas las cosas para cumplir su propósito. Si tú piensas que lo que está sucediendo es la mala suerte, la mala vibra, los espíritus chocarreros, todo el Señor lo gobierna para cumplir su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que viniera a este mundo ¿el qué? El Salvador del mundo.
el Salvador de todos los hombres. Y nota esto, versículo número allí 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y noten, la generalidad del mundo de personas, todo el mundo, a la particularidad de las personas. ¿Iba qué? Cada uno. Cada uno. Versículo número 4. Y aquí es donde llama nuestra atención. Y aparece José. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vemos al pequeño José, un matrimonio en un mar de gente. Y cada uno, esta familia, Dios llama la atención para que nosotros centremos nuestra atención al cumplimiento de las promesas de Dios. Un mundo de gente y un solo propósito. Miqueas capítulo 5, 2 al 5, y pon un separador allí en tu Biblia. Miqueas. Capítulo número 5. Si no sabes dónde está Miqueas, está antes de Nahum. Si no sabes dónde está Nahum, bueno, puedes buscar ahí en el índice o preguntar al de al lado. Y si está igual de perdido, entonces vamos a buscar. Miqueas 5, 2 al 5. Dice la Escritura, observa esto. El propósito de Dios se cumple. Pero tú, Belén, refiriéndose a la misma ciudad de Lucas 2, donde José se dirigió para ser empadronado. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias. Nota esto. Un Dios grande, gente ¿qué? Pequeña. Un Dios grande, ciudades ¿qué? Pequeñas. Un Dios grande hace con cosas pequeñas grandes cosas. Nunca te olvides de esto. Por más pequeño, por más insignificante que pienses que tú eres en tu familia, en tu trabajo, por más que tú pienses, Dios hace grandes cosas con gente pequeña que reconoce a un Dios grande. Pero tú, Belén, pequeña, dice allí, entre las familias de Judea, versículo 2, de ti me saldrá ¿quién? El que será ¿quién? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta ¿dónde? Hasta la eternidad. Versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién iba a dar de luz? Versículo número allí 5. José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de Belén. ¿Con quién? Con María, su mujer desposada, para que diera ¿quién? A luz. Nota esto. Versículo número 3. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos. Y ve el versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. ¿Con qué? Subráyalo. Con grandeza del nombre de Jehová. Un gran Dios hace ¿qué? Cosas ¿qué? Grandes. Con gente ¿qué? Pequeña. Y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos ¿hasta dónde? Hasta los fines ¿qué? De la tierra. Versículo 5. Y este será ¿qué? Nuestra paz. Este será nuestra paz. Quiero darte perspectiva bíblica. Eres pequeño, te sientes pequeño, no tienes recursos, no tienes dirección. Piensa, mi Dios es ¿qué? Grande. Hace grandes cosas, grande salvación y trae gran ¿qué? Paz. ¿Y por qué yo no lo veo? Porque yo necesito escuchar, necesito ver a este Dios grande a través de su palabra. Nota entonces, regresamos a Lucas 2. Entonces, por favor, en conclusión, nunca pienses en que por más difícil que sea tu adversidad, nunca pensemos que por más difícil que sea nuestro problema. ¿Cuál es el problema más difícil que tienes? ¿Cuál es el problema más difícil? Tú y yo, ¿cuántos tienen aquí problemas? A ver, levanten la mano. Bueno, no tenemos dinero, no tenemos soluciones, ya pedí tantos consejos. Ha llegado a ese punto que ya no queremos hacer nada y queremos como irnos de solitarios y que nos venga así. ¿A dónde tenemos que ir? A un Dios que grande.
la mente se nos bloquea. ¿Y qué voy a hacer? O si te crees mucho, que eres un Dios, que tú eres más grande, piensas que ya lo tienes solucionado. Pero tienes que pasar por la escuela de la aflicción para que Dios te haga que pequeño y Él pueda ser grande. Y nota esto. Nunca pienses que por más difícil que sea tu adversidad o tu experiencia, la mano de Dios ha sido acortada hacia sus hijos. Nunca. Esto no es nuestra prosperidad, no. Sino más bien, nosotros en humildad debemos buscar a ¿quién? A Dios. ¿Saben cuándo nos acercamos más a Dios y cuándo nos alejamos más de Dios? Nos alejamos más de Dios cada vez que confiamos más en quién. Y nos acercamos más a Dios cuando yo vengo con un corazón humilde, quebrantado. En otro sentido, vengo con un corazón purificado, sabiendo que no puedo hacer nada. Vayamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos perspectiva ¿qué? Bíblica. Para ver las cosas pequeñas, como dice este canto de los niños, las cosas pequeñas en las manos del Señor son ¿qué? Grandes. Bueno, si no te sabes este canto, no te preocupes. Vamos a la presentación. A ver. Necesitamos perspectiva ¿qué? Bíblica. Vamos al Salmo 119, 90, 91. Ahí les dejé algunas citas más que con calma en casa las pueden meditar, pero observa. Salmo 119, versículo 90 y 91. Nota esto, subráyalo. De generación en generación es tu ¿qué? Tu fidelidad. ¿Qué voy a hacer cuando mi mamá no esté? ¿Qué voy a hacer cuando mi papá no esté? ¿Qué voy a hacer cuando el pastor no esté? ¿Qué voy a hacer cuando no esté esto? La fidelidad del Señor es ¿qué? Grande de generación en generación. Amén. Grande es la fidelidad. Pero tú eres ¿qué? Y yo soy ¿qué? Pequeño. Pero tenemos un Dios ¿qué? Pero tú nunca vas a poder ver la fidelidad del Señor. Tú nunca vas a poder ponerte en las manos del Señor. Nunca vas a poder encontrar deleite, alegría, si tú no te humillas. El Señor lo dijo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces ¿qué? Yo voy a empezar a escuchar la voz. Necesitamos ser quebrantados. Versículo número allí, 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la ¿qué? La tierra. A ver, los que son arquitectos o los que saben de ingeniería más allá del cálculo integral y saben más allá de poner un palito que se caiga. ¿Quién puede afirmar la tierra? Nadie. ¿Tú crees que Dios no puede afirmar la tierra, no puede enderezar tu vida y mi vida torcida? ¡Claro! El problema es que yo necesito perspectiva ¿qué? Esto nadie lo puede solucionar. No, esto ya. Y ponle como quiera. Rayita. Se echó a perder, no sirve, está podrido, esto ya huele a rancio. Dios solamente lo puede ¿qué? Afirmar. Dice, tú afirmaste la tierra y la ¿qué? La sostienes, subsiste. ¿Tú crees que el Señor no pueda enderezar tu vida y mi vida? ¿Tú crees que Dios no pueda? Pero ¿cuál es tu problema y cuál es mi problema? ¿Por qué no me enderezo entonces? ¿Por qué? Porque soy necio, porque soy incrédulo, porque yo no tengo la perspectiva de ¿qué? De Dios. Versículo 91. Observa esto. Por tu ordenación subsisten todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Pues todas ellas ¿te qué? Todas ellas te sirven. Bueno, el mal que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿quién lo está sosteniendo? Ay, pastor, pero no, a ver, no entendí. No, Dios no es origen del mal. Dios permite todas las cosas para cumplir sus ¿qué? Sus propósitos. Porque todos los caminos no llevan a Roma, todos los caminos llevan a honrar y a reconocer al Señor. Y si no, Filipenses 2, del 5 al 11 dice esto. Un día, dice ahí, toda lengua, los incrédulos, los que no creen, un día van a confesar solamente un nombre, que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor y Rey, para gloria del Señor. Entonces, nota esto. Necesitamos perspectiva bíblica. Eso es lo que la palabra de Dios. Vayamos al siguiente punto, entonces. Nota esto. Vamos a la presentación.
Entonces, en resumen, para cerrar esta primera parte, Dios inclina y conduce a todos los gobernantes, a todos los hombres, para hacer su ¿qué? Su voluntad. Proverbios 21.1, ¿qué dice? Proverbios 21.1 nos dice, observa esto. Dios, ¿qué hace con el corazón de los gobernantes? ¿Cómo que lo hace? Dice la escritura ahí, Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Dios quiere, Dios inclina el corazón ¿de quién? De los gobernantes. ¿Quién ordenó ese edicto de contar a la gente? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que José y María fueran a que el niño diera luz ¿en dónde? En esa pequeñita ¿qué? Ciudad. Que para esa pequeñita ciudad iba a venir el Salvador, el que iba a traer una paz eterna. Entonces, ¿quién está detrás de todo? El Señor. Entonces, cuando tú juzgas lo que Dios está haciendo a través de un gobernante, contraria a tu ideología, a tu perspectiva, estás diciendo, Señor, tú te equivocaste. No, todo lo que Dios está ocurriendo en nuestra vida, por bueno o malo que sea, Dios lo está permitiendo para cumplir su propósito. ¿En quién? En mí. Así es que lo mejor que puedo hacer es que ponle la palabra, humilde, sencillo y dispuesto a hacer la voluntad de quién? De Dios. Entonces, déjate de quejar y mejor que operamos. Amén. Nota esto, el siguiente punto. ¿Qué hay para los creyentes? Y si tú eres un hijo de Dios, Filipenses 1.6, que nos recuerda, si tú y yo soy un hijo de Dios, en sus hijos, ¿qué hace Dios? Dios inclina el corazón de todos los gobernantes, Dios inclina el corazón de todos para que se conforme lo que la palabra de Dios dice en Filipenses 1.6, que aquel que comenzó la buena obra en sus hijos, ¿qué va a hacer? Va a estar imprimiendo su carácter en mí. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Así, muy suavecito. A ver, para que no le duela. A ver, para que... ¿Cuántos de aquí han sufrido? A ver, mira los sufrientes, levanten su mano. A ver, los que traen cara así de, ay, es que... Y hacemos así la cara. Mira, si tú estás sufriendo por causa de tu pecado, es por ti. O sea, dice la escritura que si vamos a padecer, pues ¿qué quieres? Historia que robas, matas, ofendes a tu esposo, ofendes a tu esposo, a tus hijos, y quieres que, ay, ¿qué tienes? No, pues es por causa del pecado. Pero aún si sufrimos por hacer lo bueno, lo dice 1 de Pedro, es que el carácter de Dios se está imprimiendo ¿en quién? En mí. Ahora, preocúpate si tú estás más preocupado por no querer ¿qué? Sufrir. El Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo vas a tener ¿qué? Nada de sufrimiento, va a ser sedita la vida. No, en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicción y ¿qué? Y dolor. ¿Pero qué? Confía, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Él ha vencido. Vamos al siguiente punto. Entonces, siguiente punto, número 2. Un gran Dios, para gente pequeña, no solamente nos recuerda que nos causa gran alegría, que Él está trabajando en todo, sino que número 2, nos da ejemplo que debo seguir. Vamos del versículo 6 al versículo 7, Lucas 2. Seguimos con esta narrativa. Lucas capítulo número 2, allí en este texto base de esta narrativa. Versículos del 6 al 7. Dice la escritura allí en este versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, y subraya ahí esto, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, pregunta, si Dios es grande, y nosotros somos gente pequeña, ¿por qué no hubo lugar para el Hijo de Dios? No había reservaciones en todos los hoteles ahí en Belén. Ese Dios no es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué nació en un pesebre y no en un palacio? ¿O le dieron la mejor suite del hotel ahí en Belén? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, si faltaste el domingo pasado el mensaje, tendrás la respuesta. Porque Dios no obra ¿qué?
obra de forma que opuesta y de forma no obvia. ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo permitió? Si Dios es grande, ¿por qué se burlaron de Jesús? Le decían que era el hijo del carpintero, ¿por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo golpearon? E incluso lo mataron. Esto no es lógico, ¿sí? ¿Por qué? No luce como un gran Dios, ¿sí? Luce como un ¿qué? Perdedor. Como un Dios pues que no luce atractivo para los hombres. Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque Dios es un ejemplo para ti y para mí. Que Él se hizo pobre para tomar mi lugar, para que tú pudieras saber que lo que tú sientes, que lo que tú piensas, que lo que tú sufres, que tú eres la más sufrida o el más sufrido, Cristo eso mismo lo padeció. Y salió victorioso. Y podemos nosotros ¿qué? Confiar en Él. Él sí te entiende. Él sí sabe lo que tú estás sintiendo y pensando. No hay razón para quitarse la vida. No hay razón para decir, es que no hay solución. Claro, la solución es que Cristo. Porque Él, siendo rico, se hizo ¿qué? ¿En dónde nació? En un pesebre. ¿No es maravilloso esto? Esto, ya déjate de estar viendo al otro y hacerte el sufrido. Veamos a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Vayamos a esta idea y observa esto. El ejemplo de la vida de Jesús, Dios mismo, ¿es para qué? Para mi bienestar. El ejemplo de la vida de Jesús no es una historia, no es una narrativa. El ejemplo de la vida de Jesús es para mi bienestar. Esto es maravilloso. ¿Se acuerdan del programa de Carlos Salinas de Gortari que decía bienestar para tu familia? Bueno, los que sean millennials no saben ni qué es eso. Pero si se acuerdan, yo era niño y me acuerdo, bienestar para tu familia. Bueno, este era un eslogan político y funcionó con el pacto de solidaridad. Bueno, pero hay un gran pacto, que es el pacto de Cristo Jesús, el cual dijo, yo me he comprometido, sin importar cuál sea la situación, en tu matrimonio, en tu familia, en tu situación, donde quiera que estés, Jesús se comprometió para venir en este mundo, padecer todo lo que tú estás sufriendo. Así es que no hay ningún sufrimiento que Jesús no entienda y no comprenda. Jesús es digno de confiar. Esto es maravilloso. Por eso puedo acercarme yo confiadamente. ¿Cuántas veces te has acercado con un amigo o una amiga? Y es que mira, vienes y le cuentas tus problemas, le cuentas tus situaciones, lloras, derramas lágrimas, piensas que no hay solución. Cristo es la solución. El ejemplo de la vida de Jesús es para mi bienestar. Y todo aquel que rechace a Jesús está rechazando su ¿qué? Su bienestar. Miren, las terapias matrimoniales, psicológicas de los niños, de cualquier... Eso está abarrotado. ¿Y saben por qué tienen tanto éxito? ¿Saben por qué? Porque le pagan a la gente por desahogarse. Pero la gente no puede cambiar el corazón de las personas ni la mente. El único que puede cambiar tu corazón, tu mente y transformar y redimir tu vida es Cristo Jesús. Porque Él tomó mi lugar para que yo le siga. Si Dios es grande, quiero que tú veas a este Dios grande. Necesitas confiar e imitar a Jesús. Vea 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Nota esto. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. 2 Corintios 8:9. Lo tienen allí. Observa. Porque ya conocéis. Aquí hay mucha gente que conoce de Biblia. Ya ha estado en iglesias. Es más, muchas iglesias. Pero mira, vamos a ver mucha Biblia. Y podemos escuchar a quien sea. Pero tú y yo necesitamos conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo tú aún siendo yo una gente que aún dándome cuenta de mi pecado,
quebrantado por tantas circunstancias y no me doy cuenta que hoy es gracia, que Dios me permite escuchar su palabra, que por amor a ti, Dios se hizo ¿qué? Pobre. ¿Nació en dónde? Hay gente que nace en el Hospital Español, en el Ángel, en las células madre, y quién sabe qué tanta cosa. El Señor se hizo pobre. ¿Para qué? Para que no hubiera excusa para ti y para mí, que tu problema no tiene ¿qué? Solución. Jesús se hizo hombre para mi bienestar. Y tú el día de hoy puepuedes rechazar el bienestar del Señor. Hay gente que está en otro lugar hoy aquí, porque está engañada que su bienestar es el dinero, el trabajo, las cosas materiales, las amistades, las personas que sí los entienden, pero estás equivocado. Necesitas venir a Jesús y ver que Él se hizo pobre, tomó tu lugar por amor a ti, aunque tú lo odies. ¿No es maravilloso esto? Que por amor a mí, siendo yo un pobre pecador perdido, no, hermanos, amigos, quiero que te des cuenta. Tú no entiendes ni yo entiendo. Somos necios. Somos tan egoístas que dejamos las cosas de Dios en tercero, cuarto y lugar, y venimos a Dios cuando se nos hinche la gana, y venimos como queremos, y a Dios ni leo ni me vale. ¿Y sabes qué? Dios, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Por amor, por amar a gente pobre, ignorante, necia, por nuestro bienestar. Esto es ilógico, esto es irracional para adelante. El Evangelio es una locura para los hombres, lo que Pablo dice. Pero para aquellos que son creyentes dice, porque ya conocéis la gracia de quién. ¿Gracia qué es? Es un regalo que inmerecido para los... ¿Cómo, Señor, yo odiándote, yo amando mi pecado, yo amando y sin darme cuenta que estoy destrozando mi matrimonio, estoy no contribuyendo a la santidad de mis hijos, no estoy contribuyendo al desarrollo de tu iglesia? ¿Cómo es posible que me hayas amado, hayas dejado tu gloria, hayas dejado todo para salvarme? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Por gracia. Y esa es la gracia de Dios que hoy a ti te está hablando. ¿Y sabes qué? Nos estamos pensando ahorita acá en los números, en el trabajo, estoy pensando acá, en la cena. A ti, así Dios te ama. Eso es gracia. Eso es gracia del Señor. Entonces, para que vosotros, 2 Corintios 8, 9, dice allí, observen esto. Para que vosotros, 2 Corintios 9, 2 Corintios 8, 9. Para que vosotros con su pobreza fuisteis ¿qué? Enriquecidos. Mira, ¿quieres ser rico? Tienes que estar en ¿quién? En Cristo. Mira, por más que trabajes, trabájale todas las 8 horas. No es que yo trabajo todos los días, estoy tanto. Eres pobre delante de los ojos de ¿quién? Hombre necio, hoy vienen a pedir tu ¿qué? Tu alma. Y estás preocupado por querer. Es que yo le quiero comprar la pista de Hot Wheels, o le quiero comprar el juguete al niño, le quiero estar allí. Mira, tu hijo ni te escucha, ni quiere las cosas de Dios, y tú estás preocupado por darle la mejor escuela porque no le has mostrado la gracia del Señor. Eso no va a caber en la caja que donde te van a incinerar. Me van a incinerar a mí. No, es que yo no creo en la incineración, pues lo que sea, pero no nos vamos a llevar nada que en este mundo. Nuestra riqueza es Cristo Jesús. Y si no lo vemos, es que tienes que clamar que hoy Dios te abra tu entendimiento y que pongas la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Dónde está tu tesoro? Checa tu agenda. Checa con quién hablas, en dónde estás invirtiendo. Es gracia del Señor que tú y yo hoy estemos escuchando este mensaje. Observa esto. Dice de Mateo 16, versículo número 24.
Jesús tomó nuestro ejemplo, tomó mi lugar para que yo le siguiera. Está bien padre eso. Ay, sí, yo amo a Jesús y pongo mi corazoncito en Lord Jesus. ¿No? Sí, Jesucito en la boca lo traigo y lo traigo aquí, tatuado hasta incluso. Mateo 16, versículo 24. Hay muchos que nos hemos convertido en religiosos. Y sí, mire hermano, yo voy a hacer, y yo ofrendo, y yo diezmo, y a la mera hora no llego tarde, a la mera hora hago y no doy ejemplo. Observa, Jesús no está diciendo, dame. Jesús, Mateo 16, versículo número 24, lo que está diciendo en relación a todo aquel que en verdad ha visto que Cristo es más rico que cualquier otra cosa, le dice, mira, esto no es una obligación. Si tú hoy, yo estuve allí en la Iglesia Cristiana de la Gracia en Naucalpan, 5 años, ahí estuvimos, sirviendo y gozándonos. Y aprendimos básicamente que muchos dicen que son cristianos, decíamos, preferimos decir creyentes. Yo ya estoy pasando al siguiente nivel y yo creo que no debemos de decir cristianos o creyentes. Un cristiano, un creyente es un discípulo de Jesús, así de sencillo. ¿Y quién es un discípulo de Jesús? Mateo 16, 24. El Señor Jesucristo dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué? Déjese a sí mismo. Mira, sí, yo soy cristiano, yo oro y yo le leo la Biblia a mis hijos. Y mira, es que yo quiero y no. Mira, no quiere seguir a Jesús, porque si quisiera seguir a Jesús, lo primero que quisiera hacer es ¿qué? Cerrar la boca cuando no tengo que abrir. Y el problema es que no quiero negarme ¿qué? A mí mismo. ¿Eres cristiano? No, sí, yo también soy cristiano. Pues ya todos somos cristianos. ¿Por qué? Porque vamos una vez a la iglesia. ¿Y porque tengo una Biblia? No. El que es cristiano, el que es creyente, en otros pasajes el Señor Jesucristo, Mateo 16, 24 lo dijo. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice así. ¿Saben cuál es la diferencia entre un cristiano, entre un no creyente y entre un no discípulo y un cristiano bíblico y un creyente verdadero? La palabra C-O-S-T-O. Bueno, en inglés quítale la O. Costo. ¿Pagar el qué? Pero pastor, la salvación es gratuita. Es libertinaje, es ser convencido. El Señor Jesucristo dijo, si tú eres cristiano, tienes que negarte ¿qué? A ti mismo. El Señor Jesús, ciertamente, un Dios grande, es ejemplo de vida para tomó nuestro lugar para que yo lo siga, pero yo necesito pagar ¿qué? El costo. Juan 15, 20, observen esto. Y es la misma idea allí ahora con Juan. Juan capítulo número 15, versículo número 20. Dice la Escritura allí en este versículo. Lo tienen allí, Juan 15, 20, dice el Señor Jesucristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque esto es así. No me gusta. Pues no podemos poner el corrector a la Biblia. Observa esto, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su ¿qué? Que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Mira, el Señor Jesucristo dice, mira, tú no puedes vivir una vida mejor que la que yo quiero. Porque yo soy el que. Imagínense, ¿no? Señor, yo te voy a seguir a todos los días. Ay, pero yo no quiero servir a mi hermanito o a mi hermanita. Señor, pero yo no quiero sujetarme a mi esposo. Yo no quiero pastorear a mi esposa y a mis hijos. Yo no quiero... Hermano, dice aquí la Biblia, tenemos que pagar ¿qué? El costo. Mira, no hay ningún trabajo que te paguen sin hacer ¿qué? Nada. ¿No? ¿Cómo no? No, hasta robar tienes que hacer algo. Violar la ley. Hermanos, tenemos que tener una perspectiva bíblica. Hay mucha gente dentro de la iglesia que quiere vivir una vida mejor que Jesús. No quiere persecución, no quiere guardar la palabra, no quiere pagar, pero quiere irse al cielo con calcetines y alas. ¿No es cierto? ¿Es cierto? Por eso estamos ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no tienes unidad
en tu vida? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Por qué no hay ciertamente contentamiento? ¿Por qué no hay un hogar donde haya gozo, paz? Sencillo, porque yo quiero ser un Dios grande y no ser gente pequeña. Vamos al siguiente punto y quiero ir cerrando el mensaje ya. Entonces, necesito confiar e imitar ¿a quién? A Jesús. Tercero y cuarto y último punto. Me dice que no tema. Lucas 2, versículos del 8 al 11. Me dice que no tema. Aquellos que dijeron, ¿cómo el pastor se va a aventar del 8 al 20? Bueno, vamos a seguir. Siguiente. Lucas 2, 8 al 11. Nota esto. Lucas 2, versículos 8 al 11. Dice la escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un gran Dios para gente pequeña me dice que no tema. Todos los hombres tememos algo. ¿Tú temes a alguien o no? Sí, a mi mamá sí. Está todavía viviendo bajo tu casa. ¿Todos temen algo o no? Bueno, si tú dices que no temes algo, te estás engañando, eres un mentiroso. Porque todos los hombres que viven temen algo. Es una señal de que somos pecadores. La Biblia nos enseña, vayamos a la presentación allí en Romanos 2, 15 al 16. Romanos 2, 15 al 16 nos dice que nuestra conciencia Dios la ha puesto para acusarnos. Hay gente que tiene temor de ser descubierto porque está engañando o se está engañando a sí mismo. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Si tú temes a la muerte, quizá Dios venció a la muerte. Si tú temes a una persona, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Aún en las tribulaciones, aún cuando los montes se avienten al mar, estaremos ¿qué? Confiados. Entonces observa, todos los hombres pecadores, es decir, el único que no temió es Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el barco y sus discípulos estaban allí y Jesús estaba dormido? Y Jesús les dice, pero pues ¿qué pasa? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, Él gobierna todas las cosas. Pero mira, si tú temes algo es un buen indicador para que te acerques aquí a Dios. En otro sentido, pecador igual a ¿qué? A hombre que temeroso. Y si tú dices, no, yo las puedo. Gente grande, Dios pequeño, tienes que humillarte, o si no el Señor te va a ¿qué? Humillar. Todos los hombres pecadores tememos, y solo Dios quita todo temor. Él te dice, allí en Lucas 2, versículo 10, el ángel les dijo, no temáis, no temáis. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Y qué mandan los correos? Que tengas una bonita amor, paz. Vea, no temas, porque Dios está aquí con nosotros. No temas, porque Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario. No temas, y si temes hoy, ven en arrepentimiento y fe y confiesa tus pecados, tus temores al Señor. Dice el versículo 10, allí os doy nuevas de gran gozo, un Salvador. ¿Saben por qué la gente teme? Porque nadie las ha librado de ese temor. Necesitan ver a quién, a Dios. Entonces, Él tiene el control. Él tiene el control. Dios no quiere que estemos preocupados. Dios no quiere que estemos preocupados por cosas pequeñas o grandes. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? El Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estéis ¿qué? Cargados y trabajados, que yo voy a hacer descansar.
pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir en fe y arrepentimiento a Él. Así es que mejor ocupémonos en escucharlo. Y último punto, un gran Dios para gente pequeña lo disfruta y habla de quién Él es. Observen esto. La fe sin gozo es no bíblica, es una contradicción. Dice allí, lo vimos en el versículo 10, os doy nuevas de gran ¿qué? Gozo. Si tú dices que crees en Dios y no tienes gozo, tu fe no es ¿qué? No es bíblica. A ver, pastor, no esté. Vamos a la Biblia. Filipenses 1:25. A ver, muchos se me quedan viendo así como. Ay, ¿a poco? A ver, vamos a ver. Filipenses 1, versículo número 25. Observen. Filipenses 1, versículo 25. ¿Lo tenemos? Observa esto. Dice la escritura ahí. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, dice Pablo. Recuerden que Pablo escribe esta carta preso. Dice allí, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Y subraya esto, para vuestro provecho y gozo de ¿qué? Observa esto. Las preposiciones son bien importantes, ¿eh? Gozo de la fe. La preposición de es que el gozo le pertenece ¿a quién? A la fe. Entonces, no, yo soy un hombre de mucha fe. ¿Y por qué estás enojado? ¿Y por qué te vas así preocupado, angustiado? No temáis, os doy nuevas de gran ¿qué? Gozo. Ha nacido en Belén un gran ¿qué? Salvador. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desesperanzado? No temas. Entonces, observa esto. Siguiente punto. Regresamos a la presentación. La fe bíblica, dijimos, trae gozo y paz a creyentes. La fe bíblica trae gozo y paz. Filipenses 4:4. Muévete ahí 3 hojitas. Filipenses 4:4. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Alégrate, ¿qué? Nada más cuando sea Navidad y te den el regalo que tú esperabas y haga la gente lo que diga. No, regocijaos en el Señor, ¿qué? Siempre. ¿Por qué? Porque un cristiano que no tiene fe, pues no es que cristiano. Entonces, si yo vivo por fe y no ando por vista, entonces la lógica bíblica me dice que yo debo estar siempre ¿qué? Gozoso. Puedo enojarme pecaminosamente, puedo enojarme por no pecaminosamente, pero ese es mi gozo, porque mi gozo no está en este mundo. Ay, no, es que si es que yo me la paso muy bien con mis amigos, etcétera. Es una fe no bíblica. Para que mi gozo sea ¿qué? Cumplido. Y último punto, regresamos a la presentación. La fe verdadera alumbra en las tinieblas. Es lo que nos dice Lucas 2:34. Vamos allí. Lucas 2:34 y 35. Nota esto. Lucas 2:34. Y esto es una porción que nos recuerda esta gran verdad en el cumplimiento de lo que este hombre, dice el versículo Simeón, Lucas 2:34, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí Jesús está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, dice allí, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos ¿qué? Corazones. ¿Qué está diciendo esto? El Señor Jesús, su palabra, que Jesús es el verbo, es Dios mismo hablando cara a cara. ¿Con quién? ¿Con quién? Contigo y con quién.
conmigo. Porque Dios es la que, en el principio era el verbo, y el verbo era que Dios. Dios es la palabra, es Dios mismo hablando de forma que directa. Es que Dios me dijo en un sueño, mangos, Dios te habla por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la qué, lee la Biblia. ¿Y entonces por qué no sabes qué hacer? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no hay contentamiento? Porque Dios, su palabra, revela lo que hay en donde. Versículo 35, Lucas 2:35, dice: y una espada traspassará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos que. Pues, Dios alumbra nuestro entendimiento, Dios alumbra nuestros caminos. Y hoy la luz, hoy vino al mundo y ha venido desde ciertamente que Dios ha hablado. Dios no está escondido, Dios es luz, dice 1 Juan 1:5. Mi responsabilidad es responder, y quiero concluir con esto. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer hoy con este mensaje? Vamos a ir a tomarnos la cena de Navidad, los regalos, el intercambio. Eso no es la Navidad. La Navidad es: no temas. El Señor ha dicho, la Navidad es responder. ¿Cómo es? Tengo una fe verdadera. Mi fe, la fe sin obras es que es de mantequilla, se derrite, se acaba, le pega tantito el sol y ¿qué pasa? Viene la prueba y la fe que se agota. No, es que ya no, es que ya no sé. Tu fe está basada en los hombres, tu fe está basada en tus fuerzas. No es que no sé qué hacer, lee la Biblia. No es que me siento así, lee la Biblia. No temas, os doy nuevas de gran gozo que ha venido un gran ¿qué? Salvador, para gente que pequeña. Entonces, es que así me dicen de cariño, pequeño. No, el Señor no te dice pequeño, pequeño. El Señor te dice: hijo mío, sobre toda cosa guarda tu ¿qué? Tu corazón. Porque yo sé, dice Lucas 2:35, lo que hay en dónde, en tu corazón. Y lo único que puede revelar verdaderamente lo que hay en tu corazón es cuando yo abro la palabra de Dios. Lo que me dice Hebreos 4:13, que no hay nada, cosa oculta delante de los ojos de Dios, al cual un día tú y yo vamos a dar cuenta de lo que hoy, de lo que hemos escuchado por largos años en esta iglesia. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres y cuán pequeños somos. Y cuando decimos cuán pequeños, Señor, no es para compadecernos delante de nosotros, diciendo pobrecito y pobrecita. Señor, hay solamente uno que se pudo compadecer de nosotros, y ese fue el Cordero de Cristo, que fue inmolado en la cruz, el cual tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y la ira de Dios quedó satisfecha, reconciliando lo irreconciliable que solo Dios pudo reconciliar en la vida de Cristo. Señor, no hay excusa para ninguno de nosotros. No hay, Señor, pretexto para decir: no puedo, es que no lo siento, es que no sé. Señor, lo que sabemos es que el gran Salvador vino a este mundo, se hizo hombre, caminó una vida perfecta que nadie de nosotros puede vivir, con el propósito de dar gozo maravilloso. Y Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros seamos movidos a través de la convicción de tu palabra y del Espíritu Santo, para que podamos ver a este gran Salvador y podamos, Señor, adorar como estos ángeles y estos pastores que regresaron porque no podían dejar de decir lo que han visto, y no podemos estar buscando a otra persona, Señor, que nos hable, porque tú has hablado ya a través de la vida de Cristo Jesús. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, tantas gracias por tu Hijo, que es nuestro bienestar. Y Señor, si hay alguno entre nosotros el día de hoy, que hoy, Señor, está, Señor, viendo su necesidad, yo te ruego, Padre,
que le des peso y convicción de pecado y esperanza y paz, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda disfrutar la vida que solo Jesús ofrece, para gloria de Dios. Amén. Estamos despedidos, hermanos, podemos salir a saludarnos. Parte del Padre. Entonces yo